Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR emisión matutina de hoy 18 de noviembre de 2020. Estamos trabajando como siempre a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Tobar. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos ya con esta ronda informativa. El Ministerio Público ordenó la detención de 6 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en el Zulia, tras un video difundido en redes donde se ve al grupo de agentes ordenando a los trabajadores de una finca en el sur del lago de Maracaibo cavar una fosa en medio de un procedimiento contra el productor agropecuario Américo Ledesma. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que a los funcionarios se les imputan los cargos de trato cruel, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad. Por su parte, el comisionado para la Organización de Naciones Unidas, designado por la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, recordó que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos han evidenciado la actuación de las FAES y otros organismos del Estado en actos criminales contra la humanidad y contra los venezolanos. En este sentido, Pizarro invitó a Tarek William Saab a leer el informe de la misión o, en su defecto, consultar a la Corte Penal Internacional. En otras informaciones, para muchos venezolanos es imposible adquirir los productos de la canasta básica alimentaria. Así lo informó Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Balsa destacó que el proceso hiperinflacionario provocado por la manera que el régimen venezolano ha hecho sus gastos y la reducción de la producción interna explican el incremento permanente de los precios en el país. Observando pues que el monto es superior al salario de varias personas dentro de una misma familia, pues podemos hacer la primera observación. Pues para muchos es imposible comprar esa canasta. Y eso implica pues que de los bienes que aparecen allí, las familias tienen que decidir qué compran y qué no, y cuándo lo compran. Y en eso pues es en lo que ha consistido el empobrecimiento de nuestra población durante todos estos años. Es un empobrecimiento que nos hace ver estas cifras de lo que habría que tener para comprar una canasta con esos componentes como algo cada vez más lejano para muchos, ¿no? Y más lejano no solamente en aquellos componentes que uno pudiera preguntarse si le dan sabor a la comida y punto, ¿no? Incluso en aquellos componentes que tienen que ver con los nutrientes básicos para poder desarrollar las capacidades cognitivas en los niños, para poder mantener la salud de las personas ya mayores. El economista Ronald Balsa calificó igualmente de insólita la política del régimen de reparto de bonos, tomando en cuenta que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Lo que ocurre con los bonos es algo verdaderamente insólito, porque se anuncian con cierta frecuencia, pero sabemos que quien lo recibe no puede comprarse un kilo de queso con eso y sobrevivir todas las semanas, ¿no? O todo el mes entre bono y bono. Y sabemos también que muchas de estas personas están esperando además una caja CLAP, que no sabemos en qué condiciones se paga ni en qué moneda se paga. Y eso es parte del gasto que se está haciendo, ¿no? Entonces, lo que parece indispensable para mantener vivos a pensionados que necesitan utilizar la pensión para sobrevivir, o la caja CLAP, no debe ser lo que está causando el problema. El bolívar, como moneda, está muerto. Así lo advirtió el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez. En palabras del académico, la moneda nacional dejó de ser unidad de cuenta o reserva de valor producto de la hiperinflación en Venezuela.
está muerto porque es incapaz de preservar sus condiciones mínimas monetarias, es decir, es incapaz de ser unidad de cuenta, es incapaz de ser reserva de valor, es incapaz de ser unidad de patrón contable. Entonces, frente a esta realidad, los dos procesos de reconversión monetaria a las cuales se enfrentó la sociedad venezolana, y fue una decisión del equipo económico de Hugo Chávez y del equipo económico de Nicolás Maduro, fueron dos fracasos inmensos. Y lo que estamos viviendo en la actualidad no es otra cosa que la concentración de fallas del modelo de Hugo Chávez Frías, que fue un modelo basado en un gasto fiscal insaciable, producto de los altos precios del petróleo y de una política de expropiación y de confiscación de empresas privadas productivas y con capacidad de pagar y honrar salarios que permitieran a sus trabajadores subsistir. Según el economista Carlos Ñáñez, Venezuela está entrando al peor mes de diciembre de su historia republicana. El economista se preguntó, ¿qué puede comprar 1.200.000 bolívares como salario mínimo en una economía que tiene 300 puntos de inflación y más de 1.700% de inflación acumulada? En Venezuela están dolarizados los precios de los bienes y servicios y se devenga un salario absolutamente miserable de menos de 1 centavo de dólar al mes. Con el aumento del gobierno de Nicolás Maduro a los funcionarios públicos en 1.200.000 bolívares, lo que se nos aumentó fue el salario a $1,74 y se entregó un bono de alimentación de 800.000 bolívares, que divididos a lo que va a llegar el dólar o a lo que está el dólar, que es cercano a 700.000 bolívares, representa una cifra de $1 con 14 centavos. En otras informaciones del panorama nacional, tenemos que las autoridades en Venezuela confirmaron 311 nueve casos y 3 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. De esta manera, el número de casos confirmados de esta pandemia en el país ascendió a 98.050 y el de fallecidos se ubicó en 855. Ahora vamos al estado Zulia, donde al menos 10 comunidades resultaron afectadas en los sectores de Santa Cruz de Mara y El Boján, luego de las intensas lluvias registradas en esa entidad. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado por el Zulia, Juan Pablo Guanipa, fustigó al régimen de Nicolás Maduro por dejar a su suerte a los vecinos de los barrios Brisas del Norte y Brisas de Nazaret, gravemente perjudicados por las inundaciones en el sector. Hoy estamos recorriendo las zonas vulnerables de Maracaibo, acompañando a la gente después de la impresionante lluvia de ayer. Estamos aquí en el barrio Brisas del Norte, a mano izquierda está el barrio Brisas de Nazaret y ambos están divididos por la cañada La Vega. Como usted ve, el problema del aseo urbano afecta profundamente el hecho de que cuando lleguen las lluvias no haya la canalización adecuada de las aguas, porque la basura obstruye el paso de las aguas y causa estragos en las familias. Aquí en estos barrios tenemos familias damnificadas y gente que ha perdido absolutamente todos sus enseres y que han pasado una noche sumamente lamentable y trágica. Estas cosas evidentemente se pueden prever, pero además, en este momento, las autoridades del supuesto gobierno deberían estar acompañando a la gente en toda esta situación. Y lo que nos reporta la gente es que absolutamente nadie ha pasado por aquí. Y así nos lo reportan en distintos puntos de Maracaibo que hemos estado visitando. Para nosotros, fundamental acompañar a la gente en momentos tan difíciles como los que están viviendo. En Colombia, el 100% de la infraestructura en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resultó devastada producto del paso del huracán Iota por esa región, según lo advirtió el ministro de Vivienda de ese país, Jonathan Malagón. Por su parte, el presidente, Iván Duque, confirmó que 2 personas perdieron la vida tras el desastre natural provocado por el ciclón de categoría 5 que afectó al territorio insular de su país. Tenemos en este momento la pérdida de 2 personas y no solamente nos duele, sino que le expresamos solidaridad a las familias. Se trata de Fuentes Livingston,
que estaba en lo que se conoce como Casa Abajo, y Vincent Archibald en Santa Catalina. Hay una persona que está desaparecida y se está procediendo a la búsqueda, pero el mensaje que queremos transmitirle a la ciudadanía con el ejercicio que se ha hecho el día de hoy con las autoridades locales y la unidad de gestión del riesgo es este balance al momento. No obstante, tenemos una afectación grande en la infraestructura y particularmente quiero decir que es la primera vez en la historia de nuestro país que un huracán categoría 5 golpea nuestro territorio. Un huracán categoría 5 es solamente comparable con incidentes como el de Katrina en los Estados Unidos o el huracán Andrew. Y aquí estamos viendo una devastación de gran parte de la infraestructura. Entre tanto, la región autónoma del Caribe Norte en Nicaragua, la zona más pobre y vulnerable de ese país, resultó devastada tras el paso del huracán Iota de categoría 5, ya degradado a tormenta tropical. Esta zona, habitada en su mayoría por indígenas, misquitos y mayagnas, quedó incomunicada, sin servicio de energía eléctrica y sin comunicaciones. En Perú, el diputado centro liberal Francisco Sagasti juró como nuevo presidente interino de ese país y prometió devolver la confianza y la esperanza a sus ciudadanos. El nuevo mandatario peruano lamentó una vez más la muerte de 2 jóvenes durante las recientes protestas en ese país. Queridos colegas congresistas, apreciadas autoridades y queridos peruanos y peruanas, a pocos meses del Bicentenario haremos lo posible desde el gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía, sino también para devolverle la esperanza, para devolverle esa capacidad de imaginar y pensar en un Perú mejor y hacerlo realidad. Son ellos quienes en los próximos años, en medio de este cambio de época y cambio turbulento, nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos. Confianza y esperanza son 2 cosas que esperamos devolverle a la ciudadanía en los cortos meses que nos quedan. En materia económica tenemos que Colombia entró en recesión por primera vez en 2 décadas. La cuarta economía de América Latina se contrajo 9% en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2019 a causa de la crisis por la pandemia de coronavirus. Miembros de la OPEP y sus socios están dispuestos a ajustar el acuerdo de recorte de producción de crudo para evitar una mayor caída de los precios. Debemos estar dispuestos a ajustar los términos de nuestro acuerdo si fuera necesario, declaró el príncipe saudí Abdulaziz bin Salman. Los precios internacionales del petróleo avanzaban levemente este miércoles. El WTI de referencia en Estados Unidos subía más 0,68% y se ubicaba en $41.71 el barril. El Brent de referencia en Europa ganaba más 0,89% y se cotizaba en $44.14. Las bolsas de valores de Asia y Europa iniciaban la jornada con resultados mixtos. El IBEX perdía menos 0,12%, mientras el DAX subía más 0,04% y el CAC 40 más 0,04%. El índice de Shanghái subía más 0,22%, mientras el Nikkei caía menos 1,10%. Pasamos ahora a la materia deportiva. Un gol de Salomón Rondón dio la victoria a la selección vinotinto ante Chile en partido de las eliminatorias de Qatar 2022. Venezuela se impuso 2-1 a la selección chilena en el Estadio Olímpico Universitario para sumar sus primeros 3 puntos de cara a esta cita mundialista. En otros resultados de la jornada, Brasil venció a Uruguay 2-0 para continuar al frente de la clasificación general de los equipos de Sudamérica. Por su parte, Ecuador se impuso a Colombia 6-1, Paraguay igualó a 2 goles con Bolivia y Argentina le ganó a Perú 2-0. Estamos llegando así al final de esta emisión matutina. Los esperamos nuevamente para la emisión meridiana de Informe RCR. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso.
Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Lo menos que va a preocuparnos a nosotros es si Biden permite o no que la gasolina llegue a puertos venezolanos. Y quizá eso es más apremiante que otras cosas, ¿no? En términos efectivos del día a día de los venezolanos, el tema de mover los vehículos. Pero es que lo que yo tengo temor que ocurra si Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos es no que pasen los buques, sino que se modifique el enfoque, lo que llaman los gringos el approach, de la política exterior de los Estados Unidos.